Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al Número No Importa. En esta oportunidad tengo el placer, otro placer de otra gran conversación, tener una persona que significa tanto para nosotros los venezolanos, como es Richard Páez, el director técnico de la selección venezolana, antiguo director técnico de la selección venezolana, que prácticamente nos cambió la vida, profe Richard. Yo creo que es una manera coloquial de expresar algo que es real, porque de verdad que el boom vino tinto despertó en todos, desde niños, adolescentes, adultos, despertó algo que creo que nunca nos había unido como venezolanos hasta que llegó ese boom vino tinto. Creo que el béisbol ha sido nuestro deporte por muchos años, pero nunca nos ha unido como ahora nos une el fútbol y nos une la vino tinto, y creo que tú tienes mucha responsabilidad de que eso haya sido posible, así que bienvenido al Nombre No Importa y muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Nelson, porque ha sido una realidad que cumplimos todos, porque era una necesidad que tenía el país de tener una representación genuina que identificara no solamente al futbolista venezolano, sino al gentilicio venezolano. Claro. Quizás habíamos vivido anteriores deportes que nos habían dado algunos logros, quizás muy puntuales. El caso del básquetbol, cuando fue campeón. Claro. El caso del béisbol, que siempre había sido nuestro gran deporte representativo, pero son representaciones de manera individual. Pero no contábamos con un deporte que nos identificara en el plano internacional, en donde nos sintiéramos, yo digo, dignos Claro. representados. Y creo que la Vinotinto, con esa categoría, con esa transformación que dio y de una manera de ahí en adelante siempre en positivo, creo que ese fue el gran salto de dignidad que nos dimos los venezolanos al observar una selección vestida por jugadores nacidos en el país, con la camiseta que nos representó siempre, que ese era el color vino tinto, y que comenzó a dar resultados, y no solamente Claro. resultados sorprendentes, sino resultados con categoría de buen fútbol. Y creo que eso fue lo que más atrajo a todos sus fanáticos, porque no era cómo se ganaba, sino esa forma, esa manera como se jugó, como se desarrolló un fútbol que sorprendimos a todos en el país y mucho más a los extranjeros que nos enfrentaban en esos tiempos. Antes de meternos en tu carrera, quiero preguntarte por tu actualidad. ¿Cómo estás a día de hoy? Sé que estás en Orlando. ¿Cómo está la rutina y cómo ha sido o cómo te ha tomado toda la pandemia? Bueno, fue la pandemia la que nos hizo confinarnos, la que nos hizo entender que el mundo cambió, que evidentemente el fútbol que se está haciendo no está en las condiciones adecuadas como para uno estar tranquilo, mucho más en aquel momento que yo estaba con Mineros de Guayana en Claro. el 2020 cuando comenzó la pandemia, y que al observar ese ambiente que se quería realizar como una burbuja sobre el fútbol venezolano, me parecía que estaba totalmente desconfigurado, mucho más yo siendo médico, Claro. entendiendo cómo eran las consecuencias que se podían presentar con una enfermedad tan indolente como es esta pandemia y que no permite errores. Ahí lo vemos a cada rato en aquellos equipos que supuestamente uno cree que tienen toda una organización protocolaria para evitar problemas. E igual, es que es demasiado el riesgo que hay si no se presenta lo que llamamos la inmunidad, por lo menos de garantía, y eso se consigue nada más que con vacunas o con un 70% ya de infectados. Y eso no se puede esperar, o sea, hasta allá no se puede esperar. Hoy, por lo menos la vacuna nos ha permitido tener una posibilidad real de tener una condición propia, de tener protección inmunitaria, pero que en eso estamos. Nos quedamos aquí en Orlando, Florida, en el ambiente del hijo de Ricardo David, que está aquí en Estados Unidos. Ricardo David está trabajando allá en Cincinnati como entrenador de la categoría sub-17 de ese equipo de la MLS.
haciendo su propia carrera. Yo, esperando a que baje un poco estas condiciones de pandemia, he tenido varios ofrecimientos para instalarme en el fútbol internacional, pero no nos hemos puesto de acuerdo en los Claro, acuerdos que son necesarios, valga la redundancia, pero estamos en esa expectativa. Quizás para partir de ahora, de junio, que terminaría ese ciclo de protección inmunitaria que tenemos con la vacuna, en donde tendremos alguna posibilidad real, cierta, de volver a enfrentar el plano internacional en el aspecto como director técnico. claro. Me imagino que, bueno, y vemos toda la problemática, ¿no? Estamos ahorita con el cuestionamiento de la Copa América, de si se va a realizar, los problemas en Colombia que no tienen que ver con la pandemia, sino son sociales y políticos, y como una nube, ¿no? de caos que rodea un poco el fútbol sudamericano, lo que acaba de pasar con River, ¿no? Que más de 10 positivos para jugar su partido, terminó jugando con el quinto arquero. De verdad que es una situación muy compleja, profesor, así que no lo culpo de haberse mantenido en la raya y ahora, bueno, evaluar las opciones, que creo que es el próximo desafío, ¿no? Ahora cuando encontremos la normalidad, viene el próximo reto, ¿no? Y bueno, eso es lo que uno siempre como hombre de fútbol espera. Estoy, gracias a Dios, con la salud, con las ganas, a pesar de ya contar con una edad suficiente, pero que Ah, quedan todavía esas expectativas de seguir mostrando yo digo nuestro conocimiento, mucho más en ese tan exigente cargo de ser un director técnico de claro. equipo competitivo. Pero mis equipos que he manejado siempre han hablado por mí, han demostrado que conmigo se juega a un fútbol diferente, con un fútbol colectivo, asociado, atrevido, que es lo que fundamentalmente caracteriza a mi equipo, porque salen a ganar de visitante como si estuviesen jugando de local, y Mm, eso no se consigue tan fácil si no hay una organización de planificación bien hecha, y mucho más ahora con el fútbol, como yo llamo, de los sincronismos, que era mm, lo que yo venía hablando desde hace rato, en donde tener las rotaciones funcionales de los jugadores, claro, conexiones, en la aparición del tercer hombre, o sea, una serie de cosas que ya nosotros hablábamos, ahora es una tendencia. Entonces, exacto. como que éramos uno que nos habíamos adelantado, pero ya ahora todo el mundo está en esa misma actualización y vigencia. Todo se equiparó. Richard, cuando en tu carrera como futbolista, debutaste temprano a los 18, te retiraste temprano también, ¿cuándo, ¿cuándo te picó el mosquito de ser entrenador? ¿Cómo fue? O sea, ¿fue más por amor al fútbol y dijiste, para mantenerme ligado, este es el paso? ¿O era algo que tú sentías? Tú decías, yo tengo este poder de convencer, tengo una idea formada, que imagino que esa idea comenzó como algo pequeño y luego, obviamente, con información, con preparación, se fue desarrollando en lo que luego se convirtió, ¿no? Pero ¿cómo Es fue ese así, proceso? es así, o sea, todo proceso lleva un proceso. Y evidentemente todo comenzó cuando yo era jugador. O Claro. sea, cuando uno es jugador va encontrando problemas que bajo la visión del hombre en el campo veía que no eran solucionados a veces de la manera correcta, que veía que era un rebelde en el sentido cuando me colocaban siendo un jugador de características ofensivas a tener prácticamente una exigencia prioritaria en el aspecto defensivo para después lo que quedara para poderlo desarrollar en el aspecto ofensivo. Y Claro. ahí comenzaba una serie de ideas, de visiones, de, yo digo, de proyectos en la cual me veía viendo otras respuestas, otras soluciones. Mm, Y fue cuando, bueno, el intercambio con amigos, compañeros de equipo, en su mayoría extranjeros, porque en mi época éramos nosotros los importados más bien dentro de Venezuela, porque jugábamos nada más que tres o cuatro, mucho, wow. cuando mucho cinco. En algunos equipos estábamos en una línea titular cantando el himno nacional en un torneo internacional, Copa Libertadores, y de repente yo escuchaba que yo no sentía el eco de Claro. otro cantando el himno con fuerza, sino tarareando o tratando de imaginar cómo era el himno, y de repente sí veía a otro compañero nada más
cantando el himno, porque éramos 2 o 3. Entonces, Wow. aquí pasaba todas esas lecciones, todos esos aprendizajes, como que se fueron sumando como una hoja de un libro que se va sumando uno tras uno, uno tras otra, una tras otra, hasta que se conformó en mí un criterio, un criterio de ver el juego de otra manera, como lo había recibido en muchos casos. También tuve entrenadores que me marcaron. Para mí, Claro. Pepe García, Antonio da Corso, el mismo Cata Roque, a pesar de que Cata tenía unos conceptos rígidos con el aspecto definitivamente defensivo, pero que también despertaba en mí una serie de inspiración, Claro. de la competencia, del estado anímico para competir, de una serie de situaciones que van configurando un todo. Entonces creo que sí, Richard Páez se modeló con un todo de pensamiento, llenando y trayendo información, descartando lo que no me correspondía asumir, pero certificando y dándole valor a tantos aprendizajes que recibí de hombres que seguramente hoy le doy todas las gracias definitivas. ¿Cuándo te diste cuenta o en qué momento llegó la confianza del mensaje? Porque obviamente la información la tenías, pero fue de una vez. O sea, la primera experiencia de una vez ya sentías, ok, ya puedo transmitir este mensaje claramente. Tú obviamente tuviste una preparación fuiste a la escuela de medicina, o sea, estuviste preparado académicamente también. Creo que eso habla muy bien de dónde tenías, ¿no? La cabeza, de ese nivel de preparación. Sí, Pero cuando... el haber tenido la experiencia universitaria, el entender que para conseguir un criterio profesional hay que estudiar teóricamente muchas cosas, que hay que sumar mucha experiencia para saber equivocarse y para saber cómo corregir las equivocaciones que uno ha practicado. Para eso son las pasantías y desarrollar un espíritu siempre de supervisión permanente de lo que se estaba haciendo. Yo creo que sí, comencé con la idea romántica de querer transformar, de querer ser diferente, con la idea interna de decir el fútbol venezolano no podemos jugar así, Claro. mucho más como yo era un jugador técnicamente bien dotado, pues no me resistía a la idea de que el fútbol venezolano tenía que jugar siempre al contragolpe o al jugador de bien posicionado atrás para ver cuándo se podía atacar. Entonces, esa condición siempre para mí me dejaba guiar de esa idea. No, no podemos jugar así. Yo pretendo ver a nuestro equipo como cualquier otro equipo de alto nivel. Si Claro. quiero jugar como un grande, tengo que jugar a lo grande. O sea, no me resistía a sentirme como un jugador de equipo chico o como un entrenador de equipo chico. Entonces, esa idea inicial la tuve cuando comencé con el ULA, cuando comencé después, pasé para el Táchira, pero cuando yo llego a Táchira me doy cuenta que la exigencia que uno tiene a un nivel de un equipo en ese momento del Táchira, que no permitía proceso y yo quería hacer era un proceso, y Claro. allá no había tiempo para proceso porque estaban totalmente distorsionados, creyendo que porque sí, porque metían 30.000 personas en la tribuna, ya se había cambiado el chip del jugador, ¿no? Seguían jugando de una manera todavía resistida a ser protagonistas en la cancha. O sea, entonces eso me dio a mí como el punto de inflexión. Cuando yo salí de Táchira, que tengo que salir porque no se terminó de lograr lo que yo quería, que era elaborar un proceso en ese momento, yo dije, no, yo tengo que ir a la búsqueda de criterios más sólidos, no solamente mi idea interna que he recibido, que he ido acumulando. Entonces fue cuando comencé a ir y me fui a Milán, me fui a ver a equipos como el Ajax en ese momento y estuve 6 semanas por Europa recorriendo y fundamentalmente estacionado en el Milan de Arrigo Sacchi y de Capello posteriormente, en donde comencé yo digo, a puntualizar esos detalles que son necesarios para como terminar de hacer ese rompecabezas que todavía no lo había
determinado. Entonces, comencé a notar la forma como se trabajaba el sistema lineal, cómo se trabajaba el sistema de coberturas hacia las bandas, cómo hacían los equipos allá en Europa para empezar, porque esto fue una de las cosas que me marcó en mi viaje a Ajax, en las categorías de menores de Ajax. Estuve durante una semana observando entrenamientos y cuando vi esos entrenamientos dije, esa es la razón por qué en Europa se juega como a otro ritmo y en América se jugaba con el ritmo sobre la pelota, por el dominio de la pelota. Entonces comencé a diseñar un criterio diferente de ver el fútbol, un criterio en donde todo había que tener como una especie de anticipación de la jugada para poder tener una resolución más rápida y de esa manera empezar yo digo, a entrelazar conceptos. Yo tenía conceptos de juegos definidos, pero los tenía como aislados, no los tenía en un todo. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta que cuando yo estaba en fase ofensiva tenía que estar en la prevención defensiva de vigilancia, comencé a entender que cuando uno ataca tiene que estar pensando en defensa. No es que yo pensaba antes solamente en ataque o pensaba defensivamente solo en defensa. Entonces comencé a entender que había un clic que todavía permitía un rasgo de unión, de sincronización de la idea ofensiva con la idea defensiva. Y es ahí cuando comencé a entender lo de los momentos transicionales. Entonces, el momento transicional del juego es el elemento que deja siempre atada la idea ofensiva con lo defensivo, que es una idea de dos polos o de dos caras. Y eso, al entender ese concepto tan crucial, comenzamos a desarrollar un fútbol diferente, en donde el jugador ya empecé yo a transmitir la idea que no solamente era atacar por atacar, sino atacar con esa prevención, pero para estar rápidamente con un bloque mucho más compacto, con un bloque más en comprensión del juego. Yo creo que cuando yo regresé me di cuenta la diferencia del entrenamiento que comenzamos a diseñar con estudiantes de media. Antes era un trabajo mucho más repetitivo por construir jugadas. Claro. Cuando llegué con estudiantes de media a un escenario con espacios reducidos, en donde uno iba elaborando conceptos en esos espacios reducidos, el jugador lo iba haciendo sin saber para qué ni por qué, pero iba entendiendo. Inconscientemente. Inconscientemente se fue dando cuenta que la idea era mucho más de conseguir profundidad y mucho más de conseguir contundencia en el aspecto defensivo. Entonces, creo que ese estudiante de Mérida me dio una gran alegría porque con jugadores que ya habían pasado varios procesos de trabajo, trajimos jugadores que a lo mejor no tenían un renombre internacional porque desde el punto de vista económico el equipo no tenía esa condición de traer jugadores de alto nivel, pero fueron bien escogidos, o sea, fueron bien seleccionados para la necesidad del fútbol que queríamos, y creo que ese equipo me demostró que había que contar con un perfil de características funcionales en cada posición en el campo de juego. Cuando yo logré entender eso, se lo hice entender a mis jugadores que ellos estaban ahí por una posición que tenían que cumplir, no por el nombre que tenían ni por el detalle de que estaban jugando en zona de ataque o en zona defensiva, sino que en cada zona tenían que cumplirme una serie de registros funcionales y que tenían que tener después la conexión con sus compañeros o vecinos. Entonces eso fue conformando sociedades por las bandas, sociedades por el medio. Comenzamos a hacernos entender por qué jugaba uno y no jugaba otro, por qué cambiaba en un momento determinado por jugadores de banda tipo carrilero a jugadores de banda tipo alero, que fue cuando yo comencé a hablar de los aleros ofensivos. Todavía hoy siguen hablando de los carrileros ofensivos. A mí me gustan más esos aleros que se mueven, que se hacen rotación, que se tiran como volantes interiores y después sale a volante externo. O sea, muy distinto a lo que está pasando ahora, que vemos ahora el lateral estando como volante interior, el volante interior como volante externo,
el 10 tirado a recibir el pase en la zona de un número 8. O sea, eso es lo que uno empezó a construir desde aquella época, porque a mí la imagen que yo vi y que yo interpreté, porque fue otra cosa también que hay que saber Claro. interpretarla bien, que uno recibe, y creo que la interpreté de la manera correcta, porque el fútbol que demostró Estudiantes de Mérida para llegar a ser el quinto de América en Copa Libertadores, con un equipo que económicamente no podíamos compararnos con ninguno de Sudamérica en ese momento, lo que hicimos después con la selección nacional, que fue un salto trascendental de un equipo que iba último con 3 puntos y faltaban 8 jornadas. Y en 8 jornadas ganamos 4 partidos seguidos, que eso no lo hacen sino los equipos que clasifican al Mundial. O sea, Exacto. jugar en las eliminatorias sudamericanas y ganar 4 partidos seguidos con todas las Impensado. dificultades geográficas, de viaje, de problemas, de presión, de arbitrajes que muchas veces se dejan llevar por el nombre. Entonces, todas esas cosas, y que Venezuela en aquel momento haya ganado 4 partidos y ganar 2-0 a Uruguay, 2-0 a Chile en Santiago de Chile, 3-0 a Perú en San Cristóbal y 3-1 a Paraguay en San Cristóbal. Eso solamente dejó al mundo del fútbol boquiabierto. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué Claro. sucedió? ¿Qué fue el milagro? Porque eso hay que considerarlo un milagro, porque fue un milagro. Y fue hecho en base con jugadores hechos en Venezuela, que fue otra de las Exacto. cosas que yo resalté en mis jugadores. O sea, yo a los que tenía que convencer primero eran a mis jugadores, y los Claro. convencí. Yo los reté porque ellos entendieron que yo lo que estaba hablando, como que no estaba hablándolo simplemente por inspirarlos, o vamos a ser Exacto. buenos jugadores y vamos a ser jugadores de alto nivel. Cuando ellos se dieron cuenta que mi primera prueba, que fue contra Argentina allá en River Plate, en Buenos Aires, contra la Argentina de Bielsa, y era mi primer partido oficial como seleccionador de Venezuela, la que iba último, la que solamente tenía 3 puntos, y cuando vemos a la alineación en Argentina, no de local, sino allá de visitante, 2 laterales de salida, 2 centrales que no les permitía rechazar, sino pasar la pelota cuando Claro. tenían la pelota que iban a cabecear. Yo no los dejaba rechazar, sino cabeceen a un compañero. Claro. Fíjate lo diferente de un mensaje. Los volantes mediocentros tenían que ser jugadores de salida, no solamente recuperadores, como siempre era nuestra característica en los equipos venezolanos, solamente para marcar ahí el 5 y el 8, Sí. marca, y después que teníamos la pelota, tírenla para adelante que después resolvemos. Aquí no, aquí tenían que obligatoriamente que comenzar a diseñar un juego, y yo digo, el punto más emblemático, más representativo fue haber colocado 3 volantes 10. O sea, yo no Claro. coloqué un solo volante 10 como ahora los que quieren extinguir al volante 10. Yo Sí. tenía 3. Y con 3 volantes 10 le dijimos a Sudamérica, aquí apareció Venezuela. Y Venezuela fue bien representada por estos jugadores que desarrollaron un fútbol diferente, que comenzaron a, yo digo, a estimular a los rivales a estudiar. Ahora Claro. sí nos estudiaron, porque nosotros, a partir de haberle ganado a Uruguay en Montevideo 3-0, que fue para mí el gran momento de resonancia del fútbol venezolano, porque fue el punto más Centenariazo. culminante que Claro. logramos de la nada a conseguir ganarle a un bicampeón del mundo en su propia casa, y 3-0, que nunca habían perdido 3-0 en una eliminatoria. Lo máximo que habían perdido con Brasil creo que había sido 2-0. Entonces fue Venezuela, pero esta Venezuela era diferente, esta era la vino tinto. La vino tinto significa un equipo con atrevimiento, que no se quedaba con hacerle el primer gol a Uruguay, sino que Sí, fuimos a no. buscar más goles, y ese fue el legado verdaderamente de cambio, porque normalmente los equipos venezolanos hacen un gol y se vienen todos para atrás. Eso es lo normal, eso es Claro. como yo digo, ese es el pensamiento de la lógica. La lógica dice, pues hicimos un gol, que aguantemos, Vamos a porque cuidarlo. para volver a conseguir otro, quién sabe cuándo pasará. Entonces, no, en esa selección era un criterio que podíamos más, que teníamos con qué más.
Y el jugador al sentirlo, al creerlo, actuaba de esa manera como que si supiera verdaderamente. Yo creo que ahí fue donde se configuró el verdadero cambio en la mentalidad de jugar del futbolista venezolano. La gente, muchos han distorsionado con la idea de que como yo era médico, que fue un acto médico de sugestión, de hipnosis, no, fue de las dos cosas. Fue de Claro, algo de hipnosis, pero fue de hipnosis de conceptos de juego, de conceptos de juego trabajados en un entrenamiento en la cancha y que el jugador fue sencillamente, se enamoró de esa manera de jugar. Ellos se sintieron cómodos, se sintieron por fin futbolistas de alto nivel y de ahí en adelante comenzaron a ser reconocidos a nivel internacional, que ese fue otro legado de esa otro selección. legado, claro. Sí, porque sin haber llegado al mundial, porque normalmente los gentilicios del fútbol son reconocidos y respetados, es por su presencia protagónica en un mundial o simplemente por llegar. Pero también la gente, hay mucha gente que no necesita eso, porque hay otros países que habrán llegado a mundiales, pero no son igualmente reconocidos en toda su dimensión, su valía como país. Y Venezuela hoy, sorprendentemente, en Sudamérica es uno de los países que más exporta jugadores en el continente suramericano. Y eso significa que a partir del año 2001, la mentalidad del jugador venezolano se convirtió en una mentalidad del jugador vino tinto. Y eso Claro. cuando el jugador lo sabe, lo reconoce, entiende que debe jugar de otra manera, debe jugar con un sentimiento de fe, Como una personalidad. de confianza tal que evidentemente se nota en la cancha sus características cuando uno juega así. Richard, cuando te encuentras con eso, obviamente se nota que tu cambio y tu aporte mayor fue irte a lo táctico, ¿no? Los conceptos ya tú los tenías, tú los querías aplicar. En la parte técnica, parece que la historia nos dice que el futbolista venezolano siempre ha sido rico. ¿Qué tuviste que trabajar en la parte técnica? ¿Conseguiste los elementos que tenías de una vez? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque o sea, tuviste resultados muy rápido. Quiere decir que la parte técnica estaba bien trabajada, lo que faltaba era esa conducción. Los jugadores lo que necesitaban era un mensaje de atrevimiento. El jugador Claro. venezolano normalmente en todas sus etapas siempre tuvo esa condición técnica de resolver, de saber resolver la jugada, de tener una condición técnica para desarrollar un fútbol. Pero si el mensaje era simplemente de guardarnos atrás, de mantenernos, tú vas limitando tus condiciones de juego en el Claro. aspecto ofensivo porque no se te desarrolla una metodología de trabajo que te genere yo digo, esa inspiración, ese deseo de mostrar tu talento como futbolista con juego asociativo. Nosotros hacíamos entrenamiento en donde el pase solamente lo podían hacer con la pierna izquierda. Claro. Entonces el jugador comienza a ver qué es esta vaina. Puro con la pura pierna izquierda tú me haces los pases. Para donde quiera. Hacíamos espacios reducidos con juego de pierna izquierda, después era con pierna derecha, después era a dos toques obligados. Exacto. Entonces los tipos iban diseñando un cambio y como tenían condiciones, mientras más talento tenían, más rápido resuelven los problemas. Claro. Porque eso es una condición que el jugador la tiene yo digo en su ADN, pero Claro. que si tú no lo estimulas, pues se te va quedando ahí como un elemento accesorio. Nosotros lo que hicimos fue no dejarlo accesorio, sino colocarlo en plan protagónico. Y el jugador se Exacto. comenzó a sentir como con un reto. Yo le ponía, hoy no es con la izquierda, pero con el borde externo. Entonces el jugador comenzó puro borde externo, borde externo, borde externo, y empezaron a notar que ellos empezaron a hacer genialidades del Claro. reto que uno, porque es así, el talentoso te comienzas a sorprender. Porque ya Exacto. comenzaban a decir, vamos a jugar de taquito, profe, mire, taqui, daban taquito y te comenzaban a ellos a decir, estamos evolucionando, estamos en otro nivel que teníamos antes y ahora con este tipo de entrenamiento en espacios reducidos, con más oposición, con juegos de números de 3 contra 4, de 3 contra 3, o 5 contra 5, o 7 contra 7, con áreas con distintas tareas, y empezamos después a desarrollar
una tarea que fue fundamental en el cambio, y eso lo empezamos a lograr ya en el transcurso de la evolución, porque uno también evoluciona como técnico, uno Claro. va viendo otros equipos, va observando otras ideas, va observando otros mensajes de otro fútbol, y empieza uno a rescatar esos detalles, dice, oye, esto es interesante, y comenzamos a hacer los trabajos que se llamaban tareas situacionales del juego. Ujú. Entonces, cuando uno dice tareas situacionales, es simular lo que uno Algo programa va real. a suceder el Claro. próximo domingo durante la semana, y el jugador se va acostumbrando de una manera tal que cuando llega el día del partido parece que es una tarea repetida. No, ya Mm. esta la hice allá, ya yo sé cómo resolverla, o ellos le sacan una respuesta, como yo llamo, emergente, y ahí lo llevo al plano nuestro como médico cuando estábamos en emergencia, que uno no podía, a todos los traumatizados no los manejaba igual, ¿no? Depende de cómo Claro. se enfrentaba uno, otro, y así era esto, que de acuerdo al escenario que uno tenía allá adelante, de acuerdo a la rivalidad, el jugador comenzaba a diseñar respuestas diferentes, y algunos te sorprendían de una manera bien asombrosa porque Ujú. generaban cosas que ni uno, yo todavía recuerdo en algún momento de esos juegos que un día vi a una acción de Giancarlo Maldonado que fue a recibir en un 1 contra 1 y se hizo un autopase Claro. y dije, oye, este tipo, uno que hablaba era del perfil Exacto. orientado, El él se- dijo perfil orientado, pero en velocidad. O sea, cuando el central se le vino a marcar, que él vino a recibir, sabía que quedaba, era 1 contra 1, la hizo la simple, y ojalá todos los delanteros entendieran eso, que es recibir, cuando recibe el pase, ¡pac!, se hace un autopase el mismo, y el otro cuando da el pase hacia adelante, ya la pelota va en camino y después no lo agarró nadie, gol en una Claro. jugada. Eso para mí me marcó cosas que decía, Ujú. oye, mira lo que sale un hombre que él resuelve de una manera diferente una jugada que uno simplemente lo que decía, usa tu perfil orientado, coloca tu posición adecuadamente cuando vas a recibir, hazle la magia al jugador antes de recibir, demárcate, como nosotros le decimos en sentido inverso. Si vas para atrás, hazle la magia que va para adelante y Exacto. vente para atrás. Si va para adelante, vente para atrás primero y arranca para adelante. Entonces, cosas que hoy lo vemos de una manera constante, Claro. permanente, pero lo vemos en el Liverpool, lo vemos en el Chelsea, lo vemos Sí. en el Barcelona, lo vemos Ujú. allá arriba. Y aquí todavía en Sudamérica, todavía estamos confinados con un fútbol un poquito más de 2 o 3 escalones abajo. Ujú. Seguimos creyendo que todo es táctico, que todo es movimiento adecuados en el grupo, pero no entendemos que el suramericano, la gran diferencia que tiene con el resto de los jugadores de otros continentes es la habilidad de resolver técnicamente la jugada. Y Exacto. si uno le diseña a ese jugador, lo estimula a saber aprovechar ese recurso innato que tiene de saber resolver técnicamente una jugada, seguramente haríamos mucho más desnivel a otros jugadores, en este caso de los europeos, que hoy, para dolor nuestro, vemos que son ellos ahora los que nos muestran técnicamente cosas que para Sí. nosotros era antes nuestra bandera. O sea, ver un jugador como LeBron o Ujú. el otro jugador de repente Hazard, o ver a otro que Mbappé. lo hace también, Mbappé, que de repente antes de recibir ya miró al compañero y Sí. viene la pelota y la toca sin mirar, uno dice, no, si eso era lo que hacía antes cualquier jugador suramericano, los Claro. argentinos, los pícaros aquí en Venezuela, algunos que otros que teníamos, cualquier jugador en Brasil lo es, y ahora nos lo están enseñando ellos y quedamos todos sorprendidos. Oye, mira, qué bien, toca sin mirar la pelota. ¿De dónde habrá aprendido? Pero bueno, esas son las cosas que hoy más que nunca seguimos en ese reto de seguir por lo menos motivando que en Sudamérica logremos llegar al nivel que necesitamos. Profe, cuando, entrando al aspecto cultural, en ese fenómeno, tú estabas obviamente sumergido en el trabajo que corresponde, el reto de llevar una selección que no había logrado nada a por lo menos estar en el mapa. Y bueno, hablamos de todos tus éxitos y hablabas de tus logros.
¿En qué momento te diste cuenta que las cosas estaban cambiando? Cuando me refiero a fenómeno cultural, ¿cómo fue esa primera, de esas anécdotas, ¿no? De esos momentos que de repente dice, aquí la cosa está cambiando. Nada, es que fue todo tan rápido y tan violento, porque fue un salto de la nada, como en un salto de garrocha, a ir allá a los 5 metros, a los Claro. 6 metros. Entonces, una cosa que uno decía, no, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? O sea, yo lo pongo del lado allá de la exposición de un público, mucho más el público venezolano, que no estaba nunca acostumbrado a la exposición de esta selección. O sea, yo que fui jugador de la etapa de la Cenicienta, yo que fui jugador de la Claro. selección de Venezuela, que viví la etapa como jugador de la invisibilidad, que no sabía, pasábamos por las calles de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela y nadie sabía quién era tal jugador o quién era el técnico de la selección o quién era quién. ¿Cuál es la camiseta de la selección? Ni la conocía. Tanto que cambiaban las camisetas porque no había una identidad. O Claro. sea, el cambio cultural fue haber adquirido identidad, como tener un documento de identidad. Antes no sabíamos quiénes éramos, nadie nos conocía porque no teníamos documento de identidad para mostrar, y de la noche a la mañana ver un equipo que gana 4 partidos seguidos tiene, en un país que no tenía cultura futbolística, pues eso fue, y en un país como el nuestro, que Claro. está diseñado por hombres y mujeres que pegamos el grito al cielo por aquellas cosas que tocan algo al éxito. Exacto. Entonces, como somos exitistas por naturaleza, pues fue un salto explosivo, de explosión. Cuando lo notamos, bueno, cuando comenzamos a notar que ahora sí formábamos parte de la sociedad venezolana de carácter protagónico, que el fútbol venezolano comenzó a dar una especie de repaso al béisbol. Cuando Claro. fue el béisbol el que nos hizo una llamada para hacer un trabajo de conjunción de ambos deportes en el estadio allá en Caracas para hacer una fiesta del deporte venezolano, uniendo los grandes ídolos del béisbol venezolano, que eran ídolos pero individuales, no como Claro. equipo, con el equipo venezolano que hoy representaba hasta los mismos beisbolistas venezolanos, porque muchos de ellos nos llamaban y decían, profe, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo creó esa costumbre cuando no teníamos costumbre de jugar, por lo menos de una manera de futbolista? Porque quedaban sorprendidos. Y yo creo que sí, cuando fuimos expuestos fue cuando nos dimos cuenta, cuando empezaron a aparecer nuestros jugadores en propaganda de televisión, cuando la Federación Venezolana de Fútbol hizo el departamento de marketing y de publicidad y merchandise, porque eso no existía en la mente de los dirigentes del fútbol Claro. venezolano, tener ese departamento, y de repente lo tuvieron que hacer en menos de 1 o 2 años, ya tenían que estar construyendo porque empezó a invadir, a llenar las oficinas, las llamadas a la oficina de la Federación Venezolana de Fútbol para ser patrocinante de la selección nacional. Cuando la televisión viró todas sus antenas parabólicas y la dirigió para la selección nacional, porque vio ahí una mina, una beta de una Claro. mina que era un recurso económico mercantil para el país, mucho más para las televisoras. Y creo que ahí comenzamos a ser reconocidos, y creo que evidentemente la mayor respuesta, ya como anécdota, fue aquel entrenamiento antes de ir a Uruguay, fue justo el del 3-0. En ese año 2004 nosotros entrenamos después de haber hecho las 4 victorias anteriores, comenzaba las próximas eliminatorias y fuimos a entrenar en el estadio Guillermo Soto Rosa de Mérida. Claro. Todavía la federación no había entendido que el equipo de la selección nacional ya no era la selección pobre de antes, que no estimulaba nada, que nadie veía, que nadie reconocía ni seguía. Y en Mérida, en un entrenamiento que fuimos a hacer en un estadio que estaba lleno en la tribuna, en un entrenamiento estaba lleno el estadio Soto Rosa, pero los niños de los padres que estaban allá arriba fueron bajando y se colocaron alrededor de la cancha, que cuando comenzamos a entrenar
los niños no pudieron frenarse porque no había nada que los frenaba, sino el simple respeto natural de que no se podía entrar a esperar que entrenara el equipo. Pero cuando Claro. comenzamos a trabajar, que vieron a nuestros jugadores en movimiento, ahí ya no hubo freno y todos esos niños inundaron la cancha como a los 5 minutos de empezar el entrenamiento y no pudimos entrenar. Y eso fue para mí como la recompensa de aquel hombre que había vivido en el desierto de la etapa de la Cenicienta, entrenando para darle un brillo al fútbol venezolano y que nunca pudimos, que incluso recibimos goleadas que fueron verdaderamente desgarrantes del alma Claro. del futbolista y que gracias a Dios veía ahora la otra cara de la moneda, la cara del agradecimiento, la cara de ese homenaje que se le daba al futbolista venezolano a través de esta selección. Siempre lo dije, gracias, mil veces gracias a esos jugadores de la selección nacional, a esa generación transformadora, porque ellos unieron el pasado, que fue de pura penuria, de desierto, Claro. a ese futuro que le dejamos para todas las generaciones futbolistas venezolanos. Y esta generación en el medio, en ese presente, le damos gracias a Dios que yo digo se decidieron, tuvieron la Claro. determinación de creer en un mensaje y hacerlo realidad, porque fueron ellos los verdaderos protagonistas de este cambio. De nada hubiese servido Exacto. si yo hubiese tenido toda esa cantidad de conceptos en mi cabeza, si no los hubiese podido transmitir adecuadamente, Hmm. y menos si mis jugadores no hubiesen hecho lo que yo Claro. les pedí, que era cambiar su forma de jugar. Y gracias a Dios lo logramos. Y eso es algo que hay que tener muy claro. A veces creer y creer en ti mismo, en ese nivel de éxito que vas a conseguir, es muy difícil porque quizá tu mente está configurada con otra cosa y tienes que decir, no, es que ya, o sea, ya mi mentalidad cambió. Y creo que eso es algo muy importante. Te quiero preguntar por el proceso actual, no en particular en este momento, te quiero preguntar si has visto cómo se ha truncado esa línea. O sea, parecía Sí. que como íbamos en ascenso, parecía como íbamos en ascenso, parece que la línea se truncó y quiero que tú me des tu punto de vista al respecto. Yo creo que los procesos, todos los ciclos tienen pros y contras. Todos nosotros tuvimos nuestros pros y también tuvimos nuestros contras. Cada uno fue resolviéndolo de una u otra manera. Al final, nuestro ciclo fue una demostración contundente que jugando de esa manera, porque eso fue lo que nos diferenció del resto, que ese estilo de juego en donde se creyó en el futbolista venezolano que tuviese la confianza de jugar como un equipo trabajado, creyendo Claro. en ello y jugando hacia adelante, no con una manera planificadora con respecto al rival, que para mí es donde comenzó a darse ese cambio a la búsqueda del pensamiento de la lógica. Yo fui con un pensamiento antilógica. O sea, Exacto. no es normal que un seleccionador nacional en Venezuela jugara de la manera como yo coloqué al equipo jugar. No es normal. Eso Mm. no tenía nada de normal. Eso era antinatural. Porque siempre Venezuela contó con jugadores con calidad, pero lamentablemente nunca hubo un mensaje para desarrollarlo todos en conjunto. Claro. Solamente los jugadores puntualmente habían 2, 3 en cada selección, pero no era un concepto de juego en donde en cada posición se viese calidad. Comenzó después el ciclo de César, César le siguió aumentando el nivel competitivo porque lo logró llegar a Ujú. ser cuarto de América en la Copa Claro. América de 2011. Eso fue uno de los éxitos más contundentes que ha tenido nuestra selección en números, en estadística y para Sí. siempre. Entonces, pero lo hizo con un modelo, con una mecánica, con una metodología de juego que quizás era lo que no terminaba de conseguir el Sí. sabor Ujú. gourmet que exige el paladar el hincha venezolano. Porque se acostumbró a ver Claro. aquella selección y claro, esta me está dando igual de reconocimiento y los pragmáticos dirán, esa es la mejor, porque es así, porque uno tiene que tener una visión de acuerdo a su criterio.
Ujú. Y en ese sentido digo que él se logró ese cambio también hacia adelante, hacia niveles superiores, pero con un esquema, con un modelo que quizás no le terminó de dar todo el paladar. Después llegó lo de Noel, ahí caímos en el Sí. aspecto de resultado y de juego, porque fue en ambas cosas que caímos, y lo peor fue que se cayó en el aspecto de su interior, de la Mm, confianza, porque se creó un cisma entre el mensaje del técnico y el plantel de jugadores. Y sí, en el medio unos dirigentes que no sabían cómo solucionar el problema, sino más bien fueron a echarle más gasolina al problema que había. Entonces no terminaron de crear un ambiente adecuado, que hay que hacerlo, porque no hay otra manera de poder llegar a un mundial, sino conformar un ambiente mágico en donde todo el mundo se crea que es lo mejor de lo mejor, porque es la claro. única manera para llegar a un mundial. Mucho más para un país como el nuestro, Venezuela. Llegó Rafa Duemeli, hizo un clic, por lo menos paró el drama interior que hubo, no terminó de quemar algunas cosas porque eran muy profundas Sí, las situaciones que se habían presentado, pero dio un paso hacia adelante nuevamente en volver a recuperar y mucho más Rafa cuando consigue ser subcampeón del mundo categoría sub-20. O sí. sea, con ese logro, evidentemente Rafa queda marcado para la historia de nuestro fútbol como un hombre que nos llevó a las categorías de formación al más alto nivel de competencia. Llegar al partido final de la categoría sub-20, esa vaina no la hace sino los poquitos que lo van a hacer, muy pocos lo van a hacer. Entonces, bueno, nos dio esa gran alegría a todos, le dio un valor inmenso al jugador joven venezolano y hoy es por eso que también se ha sumado que el jugador venezolano joven es rápidamente extraído al Sí, nivel internacional, porque lo ven como un diamante que hay que terminar de pulir o pulirlo completamente antes que se vaya a deteriorar o se vaya a extraviar en el camino de nuestro fútbol interno o de la Liga Venezolana. Creo que hoy el fútbol nos ha dado la gran alegría de contar con una generación de futbolistas en el extranjero, una generación de futbolistas que logró dar el salto que era lo que esperábamos todos, contar con jugadores que estuviesen en un nivel internacional. Están hoy la convocatoria de Peseiro en los 34 jugadores que del nivel internacional, pues son todos jugadores que se todos. encuentran en el exterior y que quedó un grupo para traer sacó 15 o 14 jugadores del fútbol venezolano, más por cumplir que por otra cosa, porque con los 34 jugadores que hay a nivel internacional, de ahí seguramente va a sacar la selección definitiva que va a enfrentar a Bolivia y Uruguay. O Claro. sea que en líneas generales el tránsito ha sido difícil, no se ha terminado de configurar ese modelo inicial que fue el que resplandeció y que dejó como una iluminación para ver si todo el mundo seguía ese camino y cada uno pues colocó su criterio futbolístico y uno en eso tiene que respetar. En un momento que Dudamel dijo que el futbolista venezolano no le gustaba la pelota, pues era todo lo contrario a lo Claro, que yo sí, decía. O sea, cosas que uno decía, no puede ser que este que estuvo en mi ciclo vaya a decir tremenda barbaridad de decir que el futbolista venezolano no le gusta el juego de la pelota, sino que le gusta es como jugar a lo táctico, correr para sí, ir. No, 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 nada que ver. Cosas que, bueno, pero son argumentos, posturas, opiniones claro, que uno tiene que respetar, no, quizás no convalidar, pero que tiene que respetar porque todas las ideas son válidas, todas. No hay sí, ninguna idea que no sea, que no dé resultado a su manera o a la otra, dan resultado. Lo que uno dice, como yo fui futbolista, no hay una mejor manera de disfrutar esta altísima responsabilidad profesional, futbolista profesional, de hacer esta carrera que jugando con el balón, claro, no jugando detrás del balón. No, a mí me gusta disfrutar el fútbol y eso fue lo que yo le desarrollé a mis jugadores, que sintieran que el fútbol que yo quería ver en la cancha, en mi equipo, era un fútbol en donde ellos disfrutaran con el balón y agredir al rival con goles, con juego y con jugadas que verdaderamente más bien el rival dijera, oye, estamos jugando ante un gran rival. Eso es lo que a mí me gusta. te quiero hacer una pregunta
por el proceso de Peseiro en este momento y tu opinión al respecto, sobre todo porque ha sido complejo en todo sentido, ¿no? Con pandemia, porque también hay que hablar de la parte dirigencial. Y te quiero preguntar por la diferencia generacional de Venezuela, porque mucho se habla de que esta generación somos privilegiados porque todos juegan en Europa. Y quiero preguntarte a ti que tuviste la oportunidad de ver y llevar, formar a una generación que son leyendas de la selección y de nuestro fútbol. Si tú ves que el futbolista venezolano en este momento es mejor o está mejor preparado que ese futbolista en el 2000. Bueno, lo que te puedo decir, Nelson, es que hoy el futbolista venezolano está en un ambiente internacional en donde hay una tendencia de juego en su mayoría con estas ideas que estamos hablando de criterio de juego, de sincronismo, de rotación, Claro. de anticipación de jugadas, de desdoblamiento funcional, de constantemente estar en ambas fases de juego, ataque, defensa, defensa, ataque, ataque, defensa, defensa, ataque. Entonces están acostumbrados a lo que les va a tocar cuando se colocan la camiseta de la selección nacional. En aquella época nosotros asumimos una selección que en su mayoría, o todos, apenas dos estaban afuera en ese momento, y en equipos que evidentemente uno era en segunda división de Suiza y el otro era Juan, que estaba en México en ese momento, en un equipo allá en México, el Puebla creo que era. Entonces, bueno, entiende que nuestros jugadores estaban diseñados solamente con la Liga Nacional Claro. local, en donde estas ideas evidentemente estaban muy lejanas de lo que estaban reflejándose a nivel internacional. Por eso, hoy lo que ha tenido lamentablemente José Peseiro es que le han caído todas las pandemias. Sí. A José Peseiro sí es verdad que llegó con el pie izquierdo volteado y con un esguince total de tercer grado. Pues es que no puede pegar una porque cuando va a comenzar a trabajar, lo primero, una pandemia que paraliza los entrenamientos, que no le permite hacer un trabajo adecuado, que le toca ir a jugar los partidos sin conocer los jugadores, Claro. porque no los conocía, no los conoce todavía. A Sin él le hablan de amistoso. Mauricio Cova y quién es Mauricio Cova, déjame ver quién es él. Ah, YouTube. sí es este. ¿Quién es tal? No conocía a nadie. Entonces le cayeron las 7 plagas y más. Entonces fue a jugar las 2 primeras jornadas sin haber entrenado un partido, un entrenamiento con la selección. Claro. Entrenó la semana esa previa y con jugadores esparcidos que fueron llegando por razones pues de todo tipo, Claro. digamos, para justificar las razones, llegaron uno tras otro a esa primera convocatoria. Le fue como le fue. En primer lugar, estableció una idea en la cancha contra Colombia, no la había trabajado y hablar de fútbol de sincronismo no es hablar, eso hay que Sí. trabajar, eso no se puede hablar y hacer, no, eso no existe. Y quiso hablar y hacer y no se pudo y sufrió lo que sufrió. Se vino para Paraguay con el rabo entre las piernas, dijo la pinga, me vino el pensamiento de la lógica, la normal, me vengo para atrás, se defendió, que era lo que tenía que hacer y pasó. Pásalo. Pierde también el partido, lamentablemente, y bueno, se le viene la noche. Después va a Brasil a jugar al fútbol de los años 70, 80, allá en Brasil, porque el pensamiento de la lógica sigue en su mente. A él no Claro. se le ocurría ir a jugar contra Brasil en Brasil en forma ofensiva, ni lo loco que fuera, porque no lo había trabajado tampoco. Y entonces, Exacto. pues, por lo menos 1-0, a todo el mundo le gustó. A mí como 1-0, como 10-0, jugando a como Lo se mismo. jugó, era lo mismo, entonces no me gustó. Entonces a mí me gusta perder 1-0 o 10-0 jugando con el estilo de uno y así después que perdamos, bueno, veremos a ver qué es lo que hay que corregir. Pero esa forma, bueno, le sirvió en el sentido de que se perdió y gracias a Dios llegó el partido de Chile, que dio el resultado, que apenas medio se juntaron los jugadores venezolanos que tenemos, se demostró que hay condiciones para jugar a ese estilo que nosotros creemos y que él lo cree así, que lo mostró por lo menos en intenciones en el primer partido. Yo lo que espero es que tenga oportunidad de trabajar, porque tenía la Copa América esa
de la anterior, que la que tenía que haber pasado y no sucedió, la del año Claro, pasado, la del año se la pasado. quitaron, tuvo que postergar todo. No, ha sido difícil para José Peseiro, creo, Dios quiera, si se da ahora en Colombia la Copa esta América, que tenga la posibilidad por lo menos de trabajar con el grupo, que como a nosotros nos pasó, en Copa Colombia fue donde salvamos el proceso. Si Claro. nosotros no hubiésemos tenido esa Copa América de allá del 2001 en Ujú. Colombia, seguramente Richard Páez no hubiese sido, sino simplemente Richard Páez, ese que quiso, aquel loco que quiso cambiar y no, pura paja, no hizo nada. No, bueno, yo no, siempre lo dijimos, allá en esa Copa en Colombia tuvimos prácticamente un mes a los jugadores y ahí fue donde nosotros pudimos desarrollar todas las ideas que teníamos en la cabeza y que semana tras semana es muy difícil inculcar, semana previa al partido mucho más. Entonces ahí fue donde pudimos desarrollar todo el criterio de juego que queríamos plasmar en la cancha. Espero que el profesor José Peseiro se le prenda la luz de la Virgen Santísima de la Trinidad y de Portugal, que pueda tener alguna posibilidad de entrenar de una manera constante a su selección, porque lo necesitamos los venezolanos. Que le vaya Claro. bien, que le vaya bien a Venezuela, nos va bien a todos. Lamentablemente por ahora, por los vientos que soplan, no va a ser fácil, porque ahora le va a tocar contra Bolivia a Mm. 3.600 metros de altitud, que debería haber hecho un plan de No hay nada que te trabajo. prepara para eso. ¿Quién puede Sí, trabajar ahorita para eso? Nadie trabaja, hay que ir para allá, sí, exacto. allá, y que Dios quiera lo que pueda suceder, porque la gente piensa, no, que 3.600 metros no es nada, no, vayan para allá, para la laguna de Mucubají, den 2 carreras de 50 metros, y yo después le pregunto, ¿cómo te sientes? A ver si habla. Exacto. A esos que dicen que no pasa nada, que eso es fisiología pura, sí, vení para acá, si no te preparas a ver qué es. Bueno, y después le va a tocar un partido difícil que es Uruguay, Uruguay. aunque Uruguay con nosotros en los últimos años siempre ha tenido su mirada con mucho recelo por lo que ha pasado, pero evidente va a ser un partido muy complicado. Entonces esperemos que el profesor José Peseiro pueda resolver esa papeleta que le toca, una altísima responsabilidad, y también hacer sentir que hay que sacar puntos. Aquí lamentablemente para ir a un mundial hay que ir con puntos, no se puede ir Claro. con merecimientos o con ideas. Que hay que sacar puntos y evidentemente ojalá que de los 6 puntos que se vayan a jugar en esta doble jornada, pues se puedan conseguir el máximo que se pueda. Profe, ya es difícil eh, establecer condiciones, criterios en el fútbol. Ya es difícil cambiar la mentalidad de un plantel, una generación, explicar técnicos y además explicar conceptos y además hacer que el mensaje se transmita y se entienda. Y cuando la estructura gerencial de una selección, en este caso, o de un fútbol en general, es tan convulsa, es tan inestable, tan impredecible, todo se pone más cuesta arriba. Yo quería tu opinión con respecto a, van a ser las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol en pocos días y quiero tu opinión al respecto del estatus y de lo que se tiene que hacer. Yo sé que tú tienes una postura clara. Y bueno, entiende que en la selección nacional un trabajo de equipo bidireccional. Es fundamental contar con jugadores de altísimo nivel, que en esta generación la hemos tenido. Hoy Claro. más que nunca tenemos la mayor cantidad de jugadores internacionales y con esa confianza de creer que con ese equipo se puede llegar a un mundial. Por lo menos ahí sí uno siente que hay equipo para llegar a un mundial porque hay cantidad. Nosotros tuvimos fue calidad, pero cuando se nos iban los 15, 16 jugadores que más o menos ya habían Claro. agarrado un nivel, cuando me cayó en algún momento en esa etapa de evolución, tuvimos los problemas que tuvimos para sacar resultados. Y el otro extremo es un cuerpo técnico que tenga ese potencial, esa capacidad de saber interpretar, saber transmitir pedagógicamente esos conceptos. Sí se Claro. puede, te digo, cambiar con verdadera rapidez, entre comillas, de acuerdo a la calidad de jugadores y de acuerdo a la calidad del mensaje pedagógicamente bien desarrollado.
Ejemplo, Tuchel llegó, Claro, agarró un equipo que estaba con problemas y son buenos jugadores, pero no habían congeniado, no habían agarrado la idea que les daba Lampard, y de repente llega Tuchel y lo coloca hoy peleando todo. A lo mejor no gana nada, porque sí, puede ser, porque ha peleado todo, las muy cosas probable. importantes, y a lo mejor no gana nada. Si no llega a ganarle al City, no gana nada. Ujú. Pero ha demostrado cómo dio un salto de calidad a un equipo y lo colocó en el máximo nivel. Zidane agarró un equipo que estaba en un problema enorme y lo llevó, y hoy está todavía peleando con todos los problemas que ha tenido, con lesiones, con problemas, Claro. y también le dio un cambio. Entonces, por eso te digo que si se pudiera, si hay esa empatía, si hay esa sinergia, si hay esa conexión que es invisible pero que se logra, como convencer y confiar. Son dos palabras mágicas. Sí. Saber convencer y que ellos sepan confiar. Si eso Mm. se da, ten la seguridad que el resultado está ahí. Está como, déjame salir que yo estoy en punto de partida. Pero en el medio está un puente comunicante, que son Claro. la junta directiva. Tiene que haber una organización, tiene que haber un modelo estructural que esté como moviéndose de una manera inteligente de ambos lados, tratando de ser un puente de comunicación adecuado para que no haya problemas organizacionales, de planificación, de estructura, de viaje, de movimientos que hay que hacer, de traída de jugadores en su momento, de saber hacer un departamento, de estar informándose constantemente dónde están los jugadores, qué están Claro. haciendo, porque todo eso hay que desarrollar una planificación que todo se maneje como en una onda invisible de un flujo en donde todo el mundo se movilice como vía Qatar 2022. Exacto. Hoy la junta directiva es lo peor que hay en este tridente fundamental. Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un cuerpo técnico que tiene ideas internacionales que ya las he demostrado y que tiene con qué llevarnos al mundial, pero en el medio no tenemos un puente organizacional. Tanto es así que estaba en un caos institucional. O Claro. sea, llegó el año 2020 y entró en una implosión interna la Federación Venezolana de Fútbol. Habían 6, 7 asociaciones en una parálisis total que no hacían nada porque estaban todas, yo digo, penalizadas porque estaban funcionando de una manera totalmente ilegal. Y llegó y mandó la FIFA en ese momento una junta normalizadora, una junta regularizadora de FIFA, que tuvimos una leve, por lo menos, o ingenua, una Sí. ingenua visión de creer que como estaba conformada por 5 venezolanos, creíamos que ellos eran capaces de haber entendido lo que pasaba en realidad. Pero lamentablemente esta junta normalizadora necesita una junta interventora. O sea, va a tener que venir la FIFA a mandar otra comisión para volver a intervenir esta junta, porque no ha hecho nada. Nada. Ha empeorado todo, ha complicado el panorama. Y hoy no sabemos cómo le va a ir a la selección Sí. y de dónde ha sacado el dinero, porque yo escuché una vez a este señor Laureano González decir que la Federación Venezolana de Fútbol estaba en quiebra, que estaba en ese momento en bancarrota, para que tenía que hacer algunos movimientos, que algunos patrocinantes tenían que pagarle la cuota que le correspondía para poder darle solución. Bueno, ya ha solucionado en 4 partidos de una manera como vamos vamos viendo, pero ahí está. Claro. Pero se le viene ahora 2, 4 partidos más, se le vienen tantas cosas y ellos están solucionando de la manera como han podido. Entonces, a mí lo que me da temor que al final, el que va a sufrir las consecuencias de todo este ambiente que está verdaderamente de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser ahora lo de las elecciones. Fíjate Sí. todo el que estamos haciendo, que aparece primero 2 candidatos. Nosotros el movimiento dijimos, cuando vimos que esta junta interventora no hizo nada, sino que dejó todo igual o lo empeoró, porque permitió seguir la injerencia política, permitió Sí. que las asociaciones votaran los que quisieran ellos que votaran, no votaron todos.
y mucho más con lo de la pandemia, pues tuvieron las mejores excusas para decir Claro, quiénes sí y quiénes no. Pues como no había actividad de fútbol, podían decir, no, este no ha tenido actividad, este no ha cumplido con tal cosa. Y así barajearon el registro electoral y colocaron hoy un padrón electoral en donde el grupo 2, porque habían dos planchas que hicieron, uno por Rafael Almarza y el otro por Ernesto Müller, y de repente el del Néstor Müller se vio totalmente perjudicado con esa selección del padrón electoral que hizo la Junta Interventora, donde sancionó a todas las asociaciones que respaldaban a este grupo 2 y permitió solamente la mayoría de las asociaciones. Creo que le dejó a este uno o dos asociaciones y este se llevó 8 o 7 asociaciones de las que ya habían tenido esas elecciones, que es ahí donde se hacen los vicios y las irregularidades. claro, No es la elección final. Eso es pan comido, la elección final. Ahí pueden hacer lo que sea, pero en estas elecciones previas, la elección de la plancha de Almarza fue la que le dejaron la mayoría de las asociaciones, y hoy, para sorpresa de la plancha 1, aparece ahora una nueva plancha de la plancha. claro. O sea que al Marza le dijeron, quítate de ahí, que voy yo, que es el que venía desde hace rato haciendo el trabajo. ¿Qué te puedo decir? Estamos en manos de ese tipo de dirigentes que todo lo hacen como un negociado, todo es un negocio, todo es movimiento de qué es lo que conviene, cuando esto lo podíamos hacer en un solo movimiento. Había que hacer una sola plancha, Claro. que entre todos se pusieran de acuerdo, vamos a hacer un proyecto nacional bien hecho, vamos a escoger los que sean los que están mejor hoy determinados para esto, y, y bueno, haber hecho verdaderamente un cambio y aprovechar este momento de caos. Lamentablemente, la Junta Normalizadora no hizo lo que, para nuestro entender como hombre de fútbol doliente de este fútbol, creíamos que se debía hacer. Se dejó todo igual. Hoy estamos viviendo este papelón a nivel internacional, que si lo saben, pues la gente dirá, ah, con razón que es Venezuela, sí, la que va última, Claro, sí, la que nunca ha ido a un mundial, sí, la que no podemos pasar de la tercera, cuarta ronda en Copa Libertadores, sí, la que sí. Entonces, lamentablemente, el último eslabón, que es el que hoy nos mantiene en una posición de cierto margen de dignidad, que es la vino tinto, es la que está pendiendo de un hilo. Que si el hilo de esta parte dirigencial no funciona adecuadamente, es la seguridad que se caerá otra vez, porque es otra de las cosas que no se dieron cuenta estos dirigentes, que en las últimas eliminatorias volvimos a quedar últimos sí. en las eliminatorias. Entonces, y lo dejaron pasar, pasó como bajo la mesa, pasó bajo el esplendor que dejó las otras selecciones, que lo sacamos del último lugar por lo menos, se subió al octavo, al séptimo, y entonces hoy volvimos a estar en el último lugar. Y hoy estamos en el último lugar de las eliminatorias. Claro, ahorita estamos en el penúltimo, en el antepenúltimo en este momento, pero que vamos a jugar dos partidos que son muy complicados. Sí. Y si caemos en esa actitud, como los virus contagian del lado positivo o del lado negativo, no vaya a ser que vaya a haber una pandemia viral dentro de la selección de un virus que es letal, que se llama desconfianza. Claro. Y esta desconfianza entra en la selección nacional de Venezuela, ten la seguridad, Nelson, que caeremos otra vez a las posiciones de antaño. Esta, Richard, pudiésemos conversar horas, de verdad que es impresionante. Una de las cosas que da tanta tristeza es que con este panorama que planteas, aquí no solamente es el fútbol. O sea, nos vemos, hablas con los tenistas y la Federación Venezolana de Tenis es un desastre. Tenía la oportunidad de hablar con Nicolás Pereira, con David Souto, grandes tenistas que han tenido muy buenas condiciones internacionales y siempre ha estado truncado los procesos, etcétera. Hablaba con Richard Méndez hace poco y hablábamos de todo lo que ha tocado la política y cómo ha manchado todo lo que se venía haciendo con trabajo, con esfuerzo, y todos los desafíos que habían y se habían logrado salir, ¿no? Y de repente, bueno, llegan estos virus y no, nos complican la cosa. Para finalizar, te quiero preguntar unas rapiditas
y nosotros tenemos una sección de música en este podcast, así que te voy a preguntar a ver si nos recomienda unas canciones, profe. De las rápidas, te quiero preguntar, un jugador de esta generación que te hubiese encantado tener en tu generación. Salomón Rondón. Ahí está. La victoria más memorable es el centenariazo. Sí, por la resonancia, el centenariazo no tiene ninguna duda que es el más importante. ¿Pensaste en otra en este momento? ¿Pensaste en una? No, yo digo que también haber ganado un partido, primera vez que se ganaba un partido de visitante, eso fue para nosotros Ah, categórico, porque ganar claro, de local, pues algo como que la lógica, pero exacto. un equipo como el nuestro y ganar de visitante y como se le ganó a Chile, me parece que también tuvo, para mí antes que el centenariazo estaba ese, pero lo del centenariazo fue de visitante y contra Uruguay y 3-0. 3-0. Qué más quiere para responder, no? Eh, profe, tú eres famoso por decir esa frase de que no hay derrota, sino es aprendizaje, ¿no? La tengo anotada por aquí. No es Eh, perder, no se puede decir no, perder, no se puede decir es perder, aprender, es es aprender. aprender Esa se esa la frase. sacamos a Carlos Saúl Rodríguez, él fue el que nos metió ese criterio allá en nuestra selección. Carlos Saúl Rodríguez es un fenómeno de esta. Una, claro que sí, una frase, esa frase, bueno, legendaria. Yo te quería preguntar esa experiencia que te hizo aprender, esa experiencia, no digamos la peor experiencia, pero una experiencia que dijiste, esta experiencia me dejó mucho aprendizaje porque fue complicada. ¿Alguna en tu carrera? No, el aprendizaje más cruel que tuve fue el 11-0. O Claro. sea, yo apenas tenía 17 años. Primera vez que iba a la selección, a 18 en ese momento, pues ya era el segundo ciclo. 18 años, en la selección absoluta de Venezuela. Era de los juveniles que nos habían subido a la categoría absoluta. Y jugamos el partido contra Yugoslavia, allá en una minicopa, y contra Argentina en una Copa América. Y en uno recibimos 10-0 y en el otro 11-0. El partido Wow. del 11-0 contra Argentina fue el doloroso porque fue hecho en plena Copa América y para mí fue como me marcó en el alma, donde ahí no hay forma ni manera de podérselo uno desprender. No Claro, es como un puñal que le meten a uno en el cuerpo y uno de repente lo saca, no, ahí en el alma queda clavado y te va marcando y diciendo, mira, 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 mira lo que pasó, mira lo que pasó. Bueno, eso me dejó una marca pero fue una marca después de rebeldía, claro, de decir no puede ser, no lo vamos a permitir y algún día lo vamos a lograr. Cuando me claro. preguntaron que le ganamos a Uruguay el primer partido que ganamos aquí en Pachencho Romero, en el 2-0, que fue el primer partido de carácter de esa generación, ¿a quién le dedicaba ese triunfo? Yo dije, aquellos jugadores que nos habíamos puesto la camiseta nacional y no habíamos podido cambiar la historia. Para ellos iba ese recuerdo de cuando dijimos algún día lo íbamos a lograr. Increíble. Richard, ¿club o selección? Me gusta hoy la selección. Antes, con más juventud, es un club. Un club me da tiempo de trabajar todos los días, pero hoy lo ideal para uno sería una selección porque trabajaría con óptima efectividad. Richard, esta es odiosa. ¿Mendoza o Arango? Lo que pasa es que son dos ciclos diferentes. Claro. Para mí, Luis Mendoza fue ¿cómo dijera yo? El portavoz del cambio. A él le tocó luchar en medio del desierto. Juan estuvo en los dos ciclos, en el ciclo final de la Cenicienta, pero fue parte fundamental del cambio trascendental. Entonces Juan se tiene que llevar los mayores honores en el sentido de decir que es el jugador más importante que hemos tenido Claro, en nuestro. Quizás uno no llevarlo al mejor jugador, porque ahí donde Juan tiene algunas debilidades en cuanto a algunas cosas que le costaba hacer, que otros hacían. Pero como jugador importante que demostró dónde fue la calidad de jugador como venezolano, como vinotinto, no me queda ninguna duda que ha sido el mejor jugador importante que ha tenido Venezuela. un estadio.
De Venezuela, para mí, el estadio Pueblo Nuevo. En condiciones de grama perfecta, Exacto. siempre jugar en Pueblo Nuevo. Y la última, No un importa, consejo. No importan los gritos, no importan los gritos. Profe, y la última, un consejo. Un consejo es que en la vida lo más inteligente es aprender de los errores o de las acciones de otros. No esperar aprender de las acciones o de las dificultades que uno vaya a tener como experiencia. Entonces, que la Vinotinto debería ser el mejor modelo, no solamente para el fútbol venezolano, para Venezuela. De que cuando se hace un trabajo de equipo en donde todos nos sentimos importantes, en donde todos somos capaces de hacer lo que se nos exige y en donde todos trabajamos como un equipo, logramos los mejores y mayores resultados. Venezuela es un motivo de preocupación permanente porque Venezuela se rompió en el mundo, se fue por el mundo. Y esperamos es que Venezuela recupere esa cohesión de visión y que el mejor ejemplo es la Vinotinto. Que miraran lo que sucedió en la Vinotinto, como un equipo que estaba en las condiciones más miserables, porque era el último siempre, y en donde nadie creía en él, ni los propios, y que de un momento a otro, creyendo, confiando y teniendo coherencia de trabajo entre todos, hicimos lo que hicimos, le dimos un salto de brillantez a nuestro gentilicio. Cuánta falta le hace ese pensamiento a nuestra dirigencia, no solamente de fútbol en Venezuela. Sí, y uno tanto que añora a su pueblo y a su tierra y a su gente. Profe, de verdad que muchísimas gracias. Yo normalmente le digo al invitado 3 canciones. No sé si quieres recomendarme 3 o si de repente se te viene una o dos. Plataforma es tuya. En eso tengo mala, pero son canciones de las épocas de uno de... Pero no, hoy una sola entonces. Una sola. La mía era porque fue en mi época romántica con mi señora. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Perfecto. Bueno, listo. Armando Manzanero, de esa gente. Armando, claro. A mí se me viene Pollo Brito. Se me vino Pollo Brito, la versión de Pollo Brito que es espectacular. Más reciente. Más reciente. Profe Richard, de verdad que esto ha sido un placer. Como te decía, puedo conversar contigo por horas porque es una conversación muy interesante y cada respuesta me provocaba preguntarte por lo menos 6 cosas. Y bueno, espero tener la oportunidad de volverte a entrevistar. Me encantaría volver a charlar. De verdad que fue un placer y te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste en tu proceso y lo que sigues dándole al pueblo venezolano en conceptos, en ideas y en formación. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Saludos. ¿Tú estás por dónde? ¿Por Toronto, Canadá? En Toronto. Éxito por siempre. Demuestra que el gentilicio venezolano nos puede representar donde estemos y como nos exijan. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por allá. Allá está un sobrino. ¿Ah, sí? Hay un sobrino por el lado de mi señora. Está haciendo diseño gráfico por allá en Toronto. Buenísimo. Bueno, aquí a la orden para lo que quiera. Con el profesor Richard Páez, nosotros despedimos este episodio del Nombre No Importa. Quédense por aquí hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.